Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, una vez más tenemos el privilegio de encontrarnos en oración, en el estudio de la palabra de Dios y en compartir estas buenas nuevas a través de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Agradecemos a cada amigo, a cada creyente que decidió estudiar con nosotros las Sagradas Escrituras y que ya es un alumno fijo de nuestra escuela, Radio Amanecer en Estudio. Gracias, da la bienvenida a todos ustedes y quisiéramos en este momento anunciar el título, la parte introductoria de la lección número 6 que estaremos abordando durante la semana. La hora de su juicio es el título de la lección que estamos dando introducción en el día de hoy y vamos a utilizar un pasaje de la Biblia como fundamento en esta semana, de Romanos 13, 11 y 12, y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Así nos dice Romanos capítulo 13, los versículos 11 y 12. Un honor, un placer saludar una vez más aquí en Radio Amanecer en Estudio, en cabina, al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros listo para saludar y pronunciar esas bendiciones que él hace como siempre al pueblo. Un saludo muy afectuoso para cada uno de nuestros oyentes, aquellos que día a día, pastor, están sintonizando Radio Amanecer en Estudio y que me dicen que no se pierden el estudio de la lección de escuela sabática. Así que un abrazo para ustedes y también para ti, estimado amigo. Muy amable, gracias. Se le estima de todo corazón. Igual, eso es recíproco. Bendiciones del cielo y vamos a hablar con nuestro Dios para iniciar el estudio a esta hora. Gracias, Padre Santo, porque en tu inmensa misericordia y amor nos permites poder estar aquí para una vez más estudiar tu palabra. Por favor, necesitamos estudiar junto a ti y así aprenderemos de ti mismo las lecciones maravillosas de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Decía, pastor, que anterior lección a esta, estamos asentando la base para hablar acerca de la hora de su juicio. En el final de la lección número 5, en sentido general, cuando estamos ya resumiendo, pues usted empezó a hablar acerca de la hora de su juicio y quedamos en que ese concepto sería ampliado enormemente en lo que es la parte introductoria de la lección número 6 que empezamos a abordar en este día. Así es. Cuando en Apocalipsis 14:6 dice que la hora de su juicio ha llegado, sería bueno que nosotros sepamos que no está hablando de una hora literal. Está hablando del tiempo del juicio, del momento en que el juicio debía predicarse. ¿Cómo podemos ver esto a la luz de la Biblia? Los voy a invitar a que vayamos al Evangelio de Juan, el capítulo 4, versículo 21, que de hecho el mismo apóstol es quien habla en sus escritos acerca de este término. Parece que él le gustaba, era un modismo para él utilizar la hora de su juicio o la hora hablando de otra cosa. Juan capítulo 4 versículo 21, en el contexto de la samaritana, escribe: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Aquí se está refiriendo no a una hora literal, sino al momento, al tiempo. Jesús le dijo a la samaritana que vendría el tiempo cuando ni en ese monte ni en Jerusalén iba a adorar al Padre, sino
está hablando de la vasta multitud de hombres y mujeres que iban a creer en Jesús en todo el universo o en todo el mundo. Por eso en el versículo 23 de nuevo dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren, refiriéndose, como decía, a todos aquellos hombres y mujeres que a través del tiempo iban a surgir como parte del cristianismo, que iban a entrar a la red del evangelio que lanzó tanto Jesús y que lanzaron sus discípulos a partir del Pentecostés. Se refiere al tiempo, al momento. En el capítulo 5, versículo 25 de Juan, el mismo apóstol de nuevo dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeron vivirán. ¿A qué hora se está refiriendo? No está hablando de una hora en específico que el reloj está marcando y que cuando llegue ahí entonces los muertos van a levantarse, sino del tiempo, el momento. En el versículo 28 de ese mismo capítulo 5, me gustaría que ustedes puedan ver conmigo lo que dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿A qué hora se refiere? Al momento de la segunda venida de Cristo, cuando los muertos resucitarán. Y por último, en el mismo contexto apocalíptico del mensaje de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 15 dice: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. En este contexto, que es la misma unidad literaria y unidad de contenido del apóstol Juan en Apocalipsis, nos deja ver que cuando dice la hora de su juicio ha llegado, no está hablando de una hora literal, exacta, sino de un tiempo. De acuerdo a esa declaración, pastor y estimados amigos, es posible comprender que la frase la hora de su juicio se refiere al tiempo en sentido general, cuando el juicio iba a empezar, y no necesariamente al momento exacto cuando comenzaría el juicio. Muy cierto lo que está diciendo. Y a todo esto pues uno debe hacer algún tipo de conexión. Recuerden ustedes que en Daniel 8, capítulo 8 y el capítulo 9, allí encontramos lo que es el calendario divino, que señala lo que es el comienzo del juicio celestial que hemos estudiado en varias ocasiones. Es importante destacar que en su infinita misericordia, sabiduría, Dios va vinculando milagrosamente este juicio con el tiempo del fin, con los eventos o los hitos específicos de la vida de Jesús. Dichos acontecimientos que se dieron aquí en la tierra, que son por supuesto verificables en lo que tiene que ver con la cronología histórica, confirman la confiabilidad de dicha profecía y la fecha del comienzo de este juicio. Daniel 8:14, muy conocido, estudiado también, ya aquí en Radio Amanecer en Estudio, nos da la primera pista. El ángel dice que va a tardar 200,300 días con sus noches. Después de eso se purificará el santuario. Más adelante pues estaremos hablando también acerca de la purificación del santuario, que está pautado para estudiar durante esta semana. Importante decir esto, pastor, que cualquier judío entendía, diríamos claramente, lo que significaba la purificación del santuario terrenal, y esta se lleva a cabo al final del año judío y se considera un día de juicio, conocido como el día del Yom Kippur. Aunque Daniel entendía el concepto de la purificación del santuario y el juicio, por eso al final del capítulo 8 encontramos que dice: me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. Un tema también que estará pautado para estudiar en esta mañana. Lo que estamos diciendo a nivel general sobre la hora del juicio es que anteriormente se mencionó un día profético que equivale a un año literal, y en la profecía bíblica, cuando tenemos imágenes, símbolos, también tenemos profecías simbólicas del tiempo. El próximo capítulo 9
de Daniel se registra la oración ferviente que Daniel hizo para entender la visión. Mientras ora, el ángel Gabriel acude en la respuesta a su oración, y Daniel 9, 21 y 22 leemos que se acercaba la hora del sacrificio vespertino, y mientras yo seguía orando, el ángel Gabriel, a quien había visto en mi visión anterior, vino en raudo vuelo a verme y me hizo la siguiente declaración: Daniel, he venido en este momento para que entiendas con toda claridad. Importante decir que en todos estos temas que nosotros analizamos, por eso a los oyentes queremos inculcarle la idea, porque es real el asunto de la oración. En estos temas que estamos tratando, y especialmente en este tema que habla acerca de la hora del juicio, es de mucho interés que nosotros podamos orar y pedir al Señor para que envíe su gracia mediante los ángeles del cielo, y podamos entender precisamente estos temas interesantes que nosotros estamos viendo durante todo el trimestre. Así es. Vamos a estar estudiando un versículo, un texto para memorizar durante toda la semana, y se encuentra en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12. Pablo dice: y hagan esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarse del sueño, lo que indica que estamos durmiendo, ¿no? Y luego dice: pues ahora nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, el día casi ha llegado. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Qué interesante este pasaje, pastor y mis estimados amigos, que Pablo está diciendo que el tiempo ha llegado. Es hora, conociendo el tiempo, lo primero que dice. Este término no se aplica al tiempo en general, sino a un momento también. Él está diciendo: el momento ha llegado. Es un momento definido, medido, fijado, a un periodo como crítico, una ocasión, como Marcos capítulo 1, versículo 15, Primera de Corintios 7, 29 y Apocalipsis 1, 3, donde habla de que algún tiempo crítico, un momento fijado, específico, ha llegado. Ahora bien, es importante que nosotros sepamos el momento en el que estamos viviendo, y por eso Pablo exhorta a abandonar toda tibieza, la indolencia, a terminar con nuestra complacencia propia, a vestirnos del Señor Jesucristo. Él está haciendo un llamado para que salgamos del sueño y que nos demos cuenta y estemos conscientes de que nuestra ciudadanía no está en este lugar, sino en el reino de los cielos. Por eso dice: nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada. El apóstol Pablo está dividiendo la noche en vigilias, como lo hacían los judíos y como habían aprendido de los mismos romanos a dividirla. Por ejemplo, de 6 a 9 de la noche era la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 de la madrugada la tercera, y una cuarta vigilia de 3 de la madrugada hasta el amanecer. Cuando llegaba el amanecer era el momento del pueblo levantarse, y Pablo está usando el lenguaje metafórico para decirle al pueblo que ya está bueno de que durmamos y que nos levantemos, porque la última vigilia, que está comparada con el momento en que Cristo viene, ya está cerca. Pero el apóstol Pablo hablaba para ese tiempo. ¿Será que el apóstol Pablo tenía la seguridad, la certeza de que ese evento iba a ocurrir en su tiempo? Pablo hubo un momento, como todo ser humano, que pensó que sí, pero más adelante él escribe y dice en segunda carta a los Tesalonicenses, el capítulo 2, dice: no será ahora, porque no ocurrirá hasta que se manifieste el hombre de pecado y venga el hijo de perdición. Y él dice: todavía no ha venido, esto está en el futuro. De manera que Pablo entendió a cabalidad, por medio de la dirección del Espíritu Santo, que no sería en ese momento. Las recomendaciones que hace el apóstol Pablo a los creyentes de allí de Roma, de especial atención para nosotros en este tiempo, mucha atención, allí reconociendo que ya la noche está muy avanzada. Bien explicaba el pastor sobre las vigilias, y esto de manera
para ilustrar la vida espiritual de cada creyente, dice: desechemos en este sentido las obras de las tinieblas y vamos a vestirnos las armas de la luz. Recordamos que en una ocasión estamos citando a Mateo capítulo 5, verso 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y así glorifiquen a Dios que está en los cielos. Definitivamente que al estudiar sobre juicio y todo eso nos damos cuenta que en el cronograma divino hay acontecimientos que deben invitarnos a desechar las obras de las tinieblas. El mundo está pasando por una situación difícil. Es muy común en círculos científicos, en diferentes círculos de nuestra sociedad, decir que si en la naturaleza no se pone un poquito más de rigor en el cuidado, dentro de pocos años será difícil vivir en este mundo y qué de las tinieblas espirituales y morales que estamos viviendo, donde hay tanta violencia, violencia en la familia, violencia en el tránsito, donde quiera se manifiestan situaciones que nos indican que este mundo está en tinieblas y por lo tanto, como seguidores de Cristo, representantes del Señor, ya el apóstol Pablo estaba aconsejando a los creyentes de ese tiempo que se vistan de las armas de la luz, y es lo que nosotros quisimos refrescar con Mateo 5:16. Es importante que en la actualidad, dándonos cuenta de que el mundo está agotando sus años finales, nosotros podamos vestirnos de la luz del Evangelio y proclamar estas grandes verdades. Me hizo una pregunta hace un momento, pastor, si el apóstol Pablo creía que Cristo venía para sus días. Esta expectativa constante de la venida del Señor realmente es la actitud mental que Cristo ordenó en sus respectivas advertencias para sus discípulos. Por ejemplo, en Mateo 24:36, cuando dice que el día y la hora nadie lo sabe. Pero esta expectativa ha estado condicionada desde el principio con el consejo de que el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo. Mateo 24:36. Pablo tuvo en cuenta esta precaución cuando escribió a los tesalonicenses y les dijo: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Es decir, no un rapto secreto, sino de una forma repentina. Sin embargo, la forma en que anticipaba ese gran día no fue para eso menos vívida, porque Pablo nos habla en 1 de Tesalonicenses 4:15, 17, 1 de Corintios 15, 51 al 52, de que realmente el Señor vendría en su momento naturalmente, y esto es compartido con el mismo sentimiento por otros escritores del Nuevo Testamento. Pero el hecho, pastor, de que este tiempo se ha prolongado más de lo esperado, no significa que la palabra de Dios haya fallado. No, hay una obra que debe ser hecha y hay condiciones que se deben cumplir antes de que pueda venir Cristo. O sea, ¿es condicional la segunda venida de Cristo? No, no es condicional. Es una profecía de tiempo, pero nosotros debemos predicar. ¿Se acuerda que estuvimos hablando de la preparación para la segunda venida de Cristo? Sí. Y la mejor forma de nosotros estar preparados es la proclamación del mismo mensaje. Predicando el Evangelio. Así es. Eso está claro, evidente. Importante decir, pastor, que nosotros formamos parte de una gran tela de la humanidad, y una influencia pasa de uno a otro, no solo en la iglesia, pues la familia del cielo y de la tierra se están amalgamando a fin de que Cristo pueda llegar a ser un poder en el mundo. Señores, el pueblo de Dios, este pueblo que está viviendo en la actualidad, tiene todos los privilegios y las oportunidades de las generaciones pasadas y mucho más luz que le puede conferir más poder para la obra que Dios ha establecido en esta tierra, en el que han tenido las generaciones precedentes. Estas ventajas se requieren, se produzcan los correspondientes dividendos. Nuestros esfuerzos para abrir el camino delante,
de los demás deben estar en armonía con los tesoros celestiales, de ahí que el Señor se acerca. Las inteligencias celestiales, unidas con las influencias santificadas de la tierra, señores, debemos proclamar el mensaje del tercer ángel y dar esta advertencia. El fin de todas las cosas se acerca, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hay que preparar un pueblo para que esté de pie en el día del Señor y para que, habiendo acabado todo, pueda prevalecer tal y como se establece en la palabra de Dios. El solemne mensaje de la hora del juicio que ha venido ya debe ser la voz que guíe a los hijos de Dios en esta tierra. Su preparación para esa proclama debe comprometer día a día a los hijos de Dios y saber que el tiempo está cerca y Dios está a punto de establecer su reino de amor. El autor de la guía de estudio presenta una historia en el día de hoy fascinante. Me encanta la analogía con la que él la presenta de un parque nacional en Yellowstone, en Estados Unidos, que fue establecido en 1872. De hecho, es el primer parque nacional de los Estados Unidos ubicado en Wyoming, en la montaña Idaho. Y presenta de que la National Geographic informa de un incendio forestal en este parque nacional que se extinguió y que los guardabosques subieron a una montaña para evaluar los daños. Un guardabosques encontró un pájaro, pastor, literalmente reducido a cenizas en la base de un árbol. Y consternado por la espeluznante escena, tumbó el ave con un palo. Al tocarla, 3 diminutos pajarillos se escabulleron de debajo de las alas de su madre muerta. Wow. La madre amorosa, señores, muy consciente del desastre inminente, pudo haber volado. Sin embargo, llevó a sus pichones debajo de sus alas a la base de un árbol y los había reunido allí para protegerlos. Ella podía salvarse, pero se rehusó a abandonar a sus bebés. Entonces el autor presenta que nosotros solos estamos salvos en Cristo gracias a su sacrificio. Cristo, si podemos utilizar el zoomorfismo aquí, Cristo nos lleva en sus alas. Y es como dice el himno, bajo sus alas seguro descanso. El Salmo 91 también, que dice que estamos bajo el abrigo del Altísimo, lleva un mensaje similar. Y lo cierto es que los fuegos del juicio de Dios que debían consumir a la humanidad, Cristo permitió que lo consumieran a Él en el Calvario. Todos los que están en Cristo están a salvo para siempre bajo sus alas en la cruz. Cristo, señores, fue juzgado como un pecador y condenado a fin de que nosotros pudiéramos ser juzgados como ciudadanos justos del reino celestial. Es decir, Cristo es considerado por el cielo como un pecador y la paga del pecado es muerte, y por eso la ira de Dios fulminó a Cristo en la cruz del Calvario, donde nosotros debíamos estar. De manera que a través del sacrificio de Jesús es como nosotros podemos estar seguros. No hay otra forma, mis amados. Dios, Jesús, vivió la vida en la cruz que nosotros debíamos vivir, que era la muerte, para que nosotros tengamos la vida que Él tuvo, que era la vida eterna. Esa historia que usted nos cuenta ahí en la guía de estudio nos pone en conexión con ese pasaje maravilloso del interés que Jesús sentía por Jerusalén y sus hijos, como lo siente también en la actualidad cuando dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Mateo capítulo 23, versículo 37. Señores, la verdad que el contenido tan espiritual de estas lecciones nos invitan a creer ciertamente que en medio de este mundo contagiado por el conflicto en todo, nos invita a reflexionar profundamente y saber que la hora de su juicio ha llegado. Estamos viviendo en un tiempo sumamente difíciles.
las lecciones de esta semana nos van a acercar a algunos puntos de interés que sería bueno estudiar juntos y saber que el pueblo de Dios, usted y yo, en este momento en que estamos estudiando estas lecciones, hay un gran desafío de consagrarnos cada día más, de entender cuál es el compromiso que pesa sobre nuestros hombros, y así como Cristo amó a aquella ciudad Jerusalén, aunque no quiso hacer su voluntad, el Señor nos está diciendo en este día que nos ama con un corazón grande, intenso, y desea que nosotros, sus hijos, también podamos amar a la humanidad así como Él nos amó, y dando el mensaje preciso sobre la hora de su juicio, nosotros estamos exteriorizando el gran amor de Dios por su pueblo. En Judas 1:15, bueno, pudiera decirse Judas 15, ¿no? Porque es capítulo único. En Judas 15, el apóstol dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Judas está hablando de que los impíos quedan convictos. ¿Cómo así? Es un término utilizado realmente en los tribunales, y que habla de que cuando una persona no es absuelta es un convicto, y que esa persona es culpable, es condenado y es sentenciado. Por eso la condenación que utiliza, la sentencia que utiliza acá Judas, que realmente no identifica esa condenación, sin embargo está hablando de una sentencia, está hablando de perdición. Ese convicto es que es un perdido, es una persona perdida. Por eso habla que son los impíos. Nosotros en Cristo ya fuimos juzgados en la cruz, pero no hay condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro Salvador fue juzgado en la cruz por nosotros. Hay un tema, pastor, que yo preparé hace muchos años, un sermón, las 7 postreras plagas. Cristo pasa las 7 postreras plagas en la cruz, y comienzo a identificar cada plaga, cómo cayó sobre Cristo en la cruz del Calvario. ¿Y sabe por qué Él pasó esas 7 postreras plagas en la cruz? Para que nosotros no tengamos que pasar por ellas. En los días finales de la historia de la humanidad, cuando esto termine y que comiencen a caer las 7 postreras plagas y que no caigan sobre los hijos de Dios, es porque ya Cristo las pasó por nosotros en la cruz, y que de hecho lo hizo para toda la humanidad, para que nadie la pasara. Pero algunos no quisieron tener ese seguro, ser cubiertos con las alas de Cristo, sino que quedaron a la intemperie, y por eso las plagas caerán sobre ellos. Qué maravilloso es el Señor, cuán maravilloso es su juicio. Dios nos permite estar cubiertos bajo sus alas a través del juicio divino. Vamos a orar al cierre. Padre, estamos llegando al final de esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hemos colocado la base para los diferentes temas que vamos a desarrollar durante esta semana sobre la hora del juicio. Queremos contar siempre con tu dirección, con tu protección, que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento, y cada expresión que elevemos a través de la radio pueda ser de gran bendición para la población que cada día estudia con nosotros. Favores que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.